hermanos, muy buenos días nuevamente. Vamos a tener este tiempo de la predicación, de la meditación en la palabra del Señor, y con toda reverencia nos vamos a acercar ante la palabra del Señor, ¿no? Hermanos, también quiero dar la bienvenida a muchos hermanos, bueno, también familiares que están viniendo por primera vez, algunos, tal vez algunos de mucho tiempo. Todos sean bienvenidos, ¿no? Cada uno de nosotros al final nos podemos saludar, nos podemos abrazar y ver cómo estamos, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 al 22. Bueno, en esta mañana vamos a continuar. Hay una copia, ¿no? Si lo pueden mejorar, por favor. Ya. Entonces, vamos a continuar, hermanos, exponiendo la palabra del Señor, el versículo 19 al versículo 22, y voy a dar lectura para ustedes, ¿no? Ustedes me siguen con la vista, y también les voy a pedir, por favor, que se puedan poner en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, versículo 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, estamos, Señor, agradecidos por este día, agradecidos porque tú nos traes a este lugar para poder escuchar tu palabra, para poder cantarte, Señor, y son medios por los cuales tú, Señor, nos bendices, nos das aquello que necesitamos, llenas aquel vacío que nosotros tal vez sentimos, Señor. Señor, te pedimos que en esta mañana, en esta hora nos bendiga, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, tu asistencia. Ayúdame, Señor, a poder explicar, a que mis hermanos puedan entenderme, Señor, puedan entender tu palabra, y así como tu iglesia, tu pueblo, va a aprender, va a escuchar y va a conocer. Ayúdame también a mí, Señor, a poder hacer lo mismo, Señor. Te ruego, Señor, por mis hermanos, para que abra su entendimiento, Señor, que al poder salir de aquí, al terminar el culto, no podamos salir de la misma manera que hemos ingresado, Señor, sino podamos salir transformados, renovados, reconciliados, animados, Señor, confortados. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestro corazón, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, estamos, hermanos, en el libro de Ruth, ¿no? Ya con el día de hoy vamos a terminar el capítulo 1, ¿no? Y hemos visto muchas cosas, ¿no?, acerca del libro de Ruth. En el capítulo 1 hemos sacado aplicaciones, mucha bendición de parte del Señor a través de este libro, ¿no? Y bueno, sé que algunos no han estado tal vez la anterior semana o hace 2 semanas, o algunos no han escuchado
todo lo que hemos visto ya hasta ahora, y quisiera recapitular tal vez un poco lo que ya hemos visto hasta la anterior semana, ¿no? Hasta el versículo 18. Bueno, esta historia habla acerca titula, ¿no?, el libro de Ruth, ¿no? Y Ruth no es la escritora, pero se asume, ¿no?, asumimos que el escritor sea Samuel, ¿no? Probablemente fue Samuel quien lo escribió, pero lo primero que el autor aquí nos narra en el libro de Ruth es el tiempo en el que sucedió esta historia, ¿no? Y nos dice, en los tiempos de los jueces, o en el tiempo donde los jueces gobernaban, ¿no? Y eso, hermanos, yo les decía, es importante entender el contexto en el que ha pasado esto, ¿no? Eran los jueces, era la época más negra de Israel, por causa del pecado del pueblo de Dios, ¿no? Por causa de la rebeldía del pueblo, Dios les había enviado juicio, ¿no? Y Dios los enviaba juicios a su pueblo porque ellos habían pecado por medio de enemigos. Dios enviaba enemigos, pero también Dios mandaba necesidades, ¿no? Eso era parte del juicio de Dios. Y en el medio de esto dice que había hambre en la tierra, ¿no? Había hambre en la tierra, no había pan, ¿no? Y ese es el contexto general, hermanos, de Ruth, ¿no? Había hambre en la tierra, y eso era por causa del pecado del pueblo de Dios. Era en el tiempo de los jueces. Pero el autor, que Dios inicialmente nos va a enfocar a un escenario más pequeño, como les decía la anterior semana, a una familia. De todo un panorama amplio, se va a ir a una familia común y corriente, ¿no? A la familia de Elimelech. Podríamos haber sido nosotros, ¿no? Hace 3000 años pasó esto. Podría ser cualquiera de nosotros. A eso me refiero, que era una familia normal como nosotros. Una familia, el esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí. Tenían 2 hijos que se llamaban Maclón y Kelión, y vivían en Belén de Judá. Yo les decía que la palabra Belén significa casa de pan, ¿no? Y eso es importante también. Ahora esta familia de 4 decide emigrar a otro país en busca de una mejor vida de la que tenían en Belén. ¿Ya? Aquí estamos pasando hambre, no hay pan. Ellos dicen, allá, vamos a otro país, ¿no? En busca de una mejor vida, en busca, pero también de la necesidad material, como es el pan. Y resulta que se van también a Moab, ¿no? Que se van a Moab, y hermanos, yo les decía, Moab era el peor enemigo de Israel. Era el peor enemigo de Israel, no solamente porque era un enemigo, sino también porque estaba lleno de pecado, ¿no? De extrema rebeldía en contra del Señor. Ellos tenían sus propios dioses. Y dice que llegan a Moab, esta familia llega a Moab, se establecen en Moab, y Elimelech, el hombre de la familia, el padre de familia, muere, ¿no? Elimelech muere, Noemí queda viuda, desamparada de su esposo, del hombre de la casa, pero se queda con sus 2 hijos, Maglón y Kelión. Después dice la historia que los hijos se casan con moabitas, ¿no? Se casan con moabitas, Ruth y Orfa. Y ahí hablamos acerca del yugo desigual, ¿no? Se casan con Ruth y Orfa, pero después de eso, Maglón y Kelión mueren, ¿no? Mueren, así que Noemí se queda con sus 2 nueras viudas, ¿no? Y hasta esta parte, de hermanos, de la historia tenemos ya 3 viudas. Tenemos a Noemí, tenemos a Ruth y tenemos a Orfa. Solamente quedan 3 viudas, ¿no? La viudez en esos tiempos era estar completamente desamparados, ¿no? No tenían sustento, no había quien les pueda sustentar. Y hasta ahí nosotros podemos ver tragedia tras tragedia. Ellos buscaron o fueron a Moab por una mejor vida. Allá hay pan. Entonces, aparentemente, Elimelech toma una buena decisión, ¿no? Pensando en las cosas materiales antes que en las cosas espirituales. Pero van y se encuentran con muerte, ¿no? Podemos decir que festejaron 2 bodas en contra de la voluntad del Señor.
pero también tuvieron que enterrar, pasaron 3 entierros. Así que ese es el contexto de ese momento, tragedia tras tragedia, pero luego hemos visto en el versículo 6, hay una luz de esperanza, ¿no? Una luz de esperanza que alumbra a Noemí. Cuando escucha que Jehová, el yo soy, el Yahvé, había visitado a su pueblo para darles pan. Estaban en Moab, trabajando seguramente, haciendo lo que podían para subsistir, pero dice, Noemí escucha ahí que Jehová, el único Dios verdadero, el yo soy, el Yahvé, había visitado a su pueblo para darles pan. Así que Noemí toma una determinación muy clara y muy determinante para su vida, es volver a Belén. Quiere volver a Belén. Y eso significa volver a Dios, ¿no? Volver a Dios. Y volver a Dios, hermanos, nosotros lo llamamos arrepentimiento, ¿no? Cuando tomamos malas decisiones, cuando nos alejamos de Dios porque buscamos cosas materiales en otro lugar, pensando que aquí con Dios no vamos a encontrar, pero allá sin Dios sí vamos a encontrar, nos equivocamos. Pero cuando escuchamos el Evangelio nos dice que Dios ha visitado, ¿no? Y eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo nos ha visitado a esta tierra. Y cuando escuchamos el Evangelio, dice que tiene que producir arrepentimiento, ¿no? Y al escuchar Noemí aquello, ella se arrepiente y vuelve, ¿no? Y arrepentimiento, hermanos, es volver a Dios, darse la vuelta y volver a Dios. Pero tenía 2 nueras a su cargo. Las nueras, Ruth y Orfa, quieren acompañarle, pero Noemí no quiere, ya que piensa que no hay nada que puede ofrecerles allá. Y tampoco quiere una vida difícil para sus nueras, ¿no? Y eso es lo que hemos visto la anterior semana. Así que les pide a sus nueras que se vuelvan a la casa de su madre y que se casen nuevamente y rehagan su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ir a Belén con Noemí era igual. El estado no iba a cambiar, iba a seguir siendo viuda. Así que les pide que se vuelvan a su casa y que rehagan su vida. En otras palabras, hermanos, Noemí les estaba liberando también de la responsabilidad de las nueras. ¿Por qué? Las nueras tenían una responsabilidad de cuidar a su suegra, ¿ya? Porque era como su madre. Y las suegras también tenían la responsabilidad y el compromiso de aceptarlas como hijas. No podían separarse, pero aquí cuando Noemí les dice, yo los libero de la responsabilidad que ustedes tienen conmigo, hasta aquí, desde que mis hijos murieron, Maglón y Kelión murieron, ustedes han sido fieles a mí, pero yo no quiero que me sigan, porque mi vida no tiene nada bueno. Yo voy a volver a mi tierra. Ustedes quédense aquí. Ustedes están acostumbrados a vivir en Moab. Ustedes tienen su Dios, tienen su madre. Yo soy su suegra, no puedo hacer el mismo papel que madre. Entonces, muchas cosas que ya Noemí les dice, en otras palabras, les libera de la responsabilidad. Después de todo eso, Orfa, que es una de sus nueras, después de haber escuchado todos los argumentos de Noemí, lo piensa y decide volver a Moab. Pero no pasa lo mismo con su otra nuera, con Ruth, sino que Ruth está decidida a seguir al Dios de Noemí. No es que solamente quiere seguir a Noemí, ¿ya? Sino que es que quiere seguir al Dios de Noemí, al Jehová, al yo soy, al Yahvé. Entonces Ruth había tomado la determinación más importante de su vida, seguir al Dios verdadero, dejarlo todo e ir a Belén en busca de aquel Dios. Ella estaba dispuesta a cambiar de pueblo. Ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Así que van a ser estas 2 mujeres quienes van a volver a Judá, ¿no? Van a volver a Belén. Noemí y Ruth van a volver. Y ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de la identidad, ¿ya?
Vamos a hablar acerca de la identidad, porque a veces las aflicciones, hermanos, van a afectar nuestra identidad. A veces las circunstancias afectan nuestra identidad, ¿no? ¿Quién es Noemí? Vamos a hablar. Y con eso, hermanos, vamos a meditar en quiénes somos nosotros delante de las personas. A veces hacemos mucho caso, hermanos, de lo que la gente dice de mí. ¿Quién es Noemí? Y vamos a ver quiénes somos nosotros delante de las personas, pero también vamos a ver quiénes somos para nosotros mismos. A veces nosotros decimos de nosotros mismos que somos algo, pero que en realidad no somos. Pero también vamos a ver quiénes somos delante de Dios. Y el título de este sermón, hermanos, es La verdadera identidad del creyente. Ese es el título que he puesto a este sermón. La verdadera identidad del creyente. Y vamos a ver en 3 partes, ¿no? Versículo 19, hermanos, vamos a ver en primer lugar la falsa identidad del creyente bajo la perspectiva de los demás. ¿Ya? La falsa identidad del creyente bajo la perspectiva de los demás. Versículo 19. Versículo 20 y 21, hermanos, vamos a ver la falsa identidad del creyente bajo una perspectiva propia. La falsa identidad del creyente bajo una perspectiva propia. Versículo 20 y 21. Y hasta ahí, hermanos, vamos a ver hablando de Noemí. ¿Ya? En el tercer punto vamos a referirnos ya a la identidad de Ruth. Y ahí vamos a ver, hermanos, en tercer lugar, versículo 22, la verdadera identidad del creyente bajo la perspectiva de Dios. ¿No? Esas 3 cosas vamos a ver. La verdadera identidad del creyente bajo la perspectiva de Dios. Vamos a empezar, hermanos, entonces con el versículo 19. ¿No? Como hemos leído, dice, bueno, el título que hemos puesto en el subtítulo dice, la falsa identidad del creyente bajo la perspectiva de los demás. ¿No? Versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Hermanos, después de aquel acontecimiento que hemos visto entre Noemí, Ruth y Orfa, terminaron Noemí y Ruth juntas, ¿no? Camino a Belén. Y dice que llegaron hasta Belén. Y probablemente la distancia entre el lugar donde estaban a Belén eran unos 80 kilómetros, que tuvieron que caminar solas. ¿Ya? Solas. Así que eso nos hace pensar, hermanos, que corrieron mucho peligro. 2 mujeres viudas, desamparadas, caminando 80 kilómetros para llegar a Belén. Ahora, no sabemos, hermanos, cómo fue el viaje, ¿no? Porque aquí el autor, para el autor no es, digamos, de mucha relevancia o importancia qué pasó en el viaje. Pero lo que sí enfatiza aquí el autor es que Ruth y Noemí cambiaron de dirección. Cambiaron de dirección, ¿ya? Y eso significaba un gran cambio para la vida de las 2 mujeres. Noemí se había retirado del pueblo de Dios, de la presencia de Dios, pero aquí vemos arrepentimiento y estaba volviendo por el mismo camino a Belén o al Señor. Ruth, que había estado acostumbrada a vivir en Moab con sus propios dioses, con sus propias comodidades, ella decide cambiar su vida y va a un lugar que no conoce, que es Belén. Eso era lo importante. Y eso es lo que nos dice solamente el autor. Cuando llegaron, dice, a la ciudad, dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. ¿No? La llegada de Ruth y Noemí llama la atención de todo el pueblo. ¿Ya? De todo el pueblo. Por lo que nosotros podemos, hermanos, deducir que Noemí habría sido antes una persona reconocida. Imagínense todo un pueblo que cuando entra la persona, todos, dice, todo el pueblo. Pero eso es una exageración. Ya, en otras palabras, es una palabra que se exagera, digamos, ¿no? Se llama hipérbole la palabra, ¿no? Entonces, cuando se refiere a pueblo, no se refiere a todos, a cada uno de ellos, pero sí a los que estaban ahí. Y dice también el texto
en el original habla en un sentido femenino, ya, o sea, eran mayormente mujeres. Ya más adelante vamos a ver también aquello. Pero dice que todos le reconocieron, ¿no? En aquella sociedad les había reconocido. Dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Se preguntaban. Esta pregunta, hermanos, nos va a introducir a considerar la identidad de la persona, la identidad de Noemí. El autor, hermanos, sin duda quiere que reflexionemos sobre la identidad y la condición de Noemí. El verbo decían, como les decía en hebreo, es femenino, ¿ya? Es decir, que indica que los sujetos que hacen esta pregunta, o a los que se refiere los que decían, dice son femeninos, ¿no? Así que son las mujeres del pueblo las que salen al encuentro de Noemí. Eran las mujeres y las que comentan también su llegada. Los hombres probablemente estarían seguramente en el campo, ocupados en la cosecha. Ahora debemos observar que en todo el diálogo que se sigue aquí, no hay ninguna referencia o mención a Ruth. Es como si las mujeres de Belén no la tomaran en cuenta a Ruth. Ruth era moabita. No eran simpatizantes de los de Judá, del pueblo de Israel. Eran extranjeras. Eran gente de lo peor podríamos decir en esos tiempos. Eran moabitas. Así que desde el primer momento que llegó a Belén, estamos hablando de Ruth, ya tuvo que enfrentar o afrontar actitudes discriminatorias en contra de ella. El hecho de no tomarla en cuenta ahí, era para los de Belén, para las mujeres de Belén, era como si no existiera. Por eso más adelante, hermanos, en el Nuevo Testamento, ese era el trato de los judíos a los gentiles. Los judíos decían de los gentiles que ellos eran creados como leña para que arde el infierno. No eran considerados como personas. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ahora, algo que debemos ver es que Noemí no llega como suelen llegar las personas después de tal vez una victoria, después de la guerra, o después de que les haya ido bien. Aquí Noemí está volviendo derrotada, triste y vacía, como ella misma lo dice. Normalmente cuando una persona sale de la ciudad, sale del país, y vuelve porque ha conseguido algo, ha conseguido victoria. Pero dice, toda la ciudad se conmovió. Cuando una persona sale del país y después de años vuelve, hay dos clases de recibimiento que puede recibir esta persona. Pero que va a ir de acuerdo a cómo le fue en aquel lugar. Si nos fue bien, vamos a volver con la frente en alto. ¿No es así, hermanos? Cuando vamos a un país extranjero, y todos lo saben, si nos va bien, vamos a volver con la frente en alto. Orgullosos porque hemos conseguido lo que queríamos. Pero si nos va mal y tenemos que volver, volvemos, pero escondiendo el rostro, mirando el piso. Porque volvemos así, volvemos, ¿qué vamos a decir? Dice que toda la ciudad se conmovió. Esta palabra conmovió, hermanos, tal vez en el español podemos entenderlo de que, pena, digamos, ¿no? Pero en el original, hermanos, se refiere a que toda la ciudad se alborotó. Noemí estaba en la boca de todos, mayormente mujeres. O sea, las mujeres estaban murmurando, estaban ahí chismeando de cómo, hablando y señalando con el dedo a Noemí. Ese es el significado que tiene esta palabra. Toda la ciudad se conmovió. Las mujeres comenzaron a hablar. ¿Ella es Noemí? Noemí no era así. Aquella Noemí era joven, era placentera, era alegre, tenía a su esposo y sus 2 hijos. Ahora, si ese fue el recibimiento por parte del pueblo en el sentido negativo,
¿Cómo habría, hermanos, si pueden imaginarse, cómo habría sido el recibimiento en el sentido positivo? Noemí, bienvenida a casa. Qué bueno que has vuelto. Qué bueno que volviste. Te extrañábamos ya. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. En un sentido positivo. Hermanos, Noemí necesitaba unas palabras de consuelo y de ánimo. Ahora, hermanos, ¿nos podemos nosotros identificar con esta clase de eventos? No tenemos que siempre relacionar la necesidad de que nosotros tengamos que salir a otro país. Uno puede decir, no, yo nunca he salido del país en busca de algo, así que tal vez yo no me puedo relacionar o no me puedo identificar con esta historia. Pero hermanos, cuando emprendemos algo, alguna cosa en la casa, cuando tomamos malas decisiones, cuando tenemos problemas económicos, problemas familiares, ¿cuál es tu reacción? Vamos señalando al hermano y decir, mira, no solamente mujeres, sino también varones. Cuando aquí se refiere, cuando aquí habla acerca de la palabra, todo el pueblo se conmovió. Estamos hablando de que cuando vemos a una persona diferente a lo que nosotros vemos, ya en nuestra mente automáticamente estamos empezando a suponer, a pensar, ¿no? Yo quisiera que ustedes puedan, hermanos, examinar su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado así? Sacando un juicio equivocado de cierta persona o de cierto acontecimiento. Y empezamos a decir, mira, el hermano va a venir solo. ¿Por qué no va a venir su esposa? Y empezamos a pensar y a crear historias en nosotras mismas, fuera tal vez probablemente de la realidad. Hermanos, el comentario de la gente es muy importante, ¿no? Pero nosotros, bueno, para nosotros, pero no determina nuestra identidad. Nosotros como personas, cuando hablan de nosotros, a nosotros a veces nos va a afectar, pero no va a marcar nuestra identidad. Nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo nosotros recibimos a los hermanos? Debemos tener, hermanos, cuidado de hablar cosas que no edifican, de pensar cosas que no edifican. Tal vez podemos llegar a pensar, pero caer y pedir perdón al Señor. Pero ya de ahí hablar a otro hermano, de decir cosas que tal vez ni siquiera son verdad, y estar hablando suposiciones, sin preguntar al hermano, sin preguntar a la persona qué es lo que pasó, está mal. Y hermanos, la verdad, y por naturaleza, como el pecado está en nosotros, por naturaleza a las personas les gusta hablar de las cosas negativas antes que de las cosas positivas de una persona. Como personas siempre vamos a estar buscando las cosas negativas de una persona. Ah, pero mira, él no hace esto, que él hace esto, pero siempre en el sentido negativo. Pero cuando hace cosas buenas, no los tomamos en cuenta. Y eso lo hacemos por naturaleza, cosa que no deberíamos hacer. La gente podría decir todo, la gente puede hablar, pero eso no determina quién soy. No podemos vivir la vida, una vida para satisfacer o conseguir la aceptación de los demás. No podemos vivir una vida en pos de que aquellos o los otros me acepten como persona. El pueblo podía hablar de todo, pero nada de lo que podían haber dicho podría cambiar la identidad de Noemí. Ella es Noemí. Noemí significaba placentera. Pero cuando creemos y cedemos a lo que los demás dicen de nosotros, nosotros mismos cambiamos nuestra identidad. Y es lo que pasó con Noemí. Hermanos, el comentario de las personas, lo que digan las personas de nosotros, no es nuestra identidad. Pueden decir lo que sea, de todo, pero no es nuestra identidad. Pero cuando cedemos a esas cosas, eso también va a influir en nuestra perspectiva. Así como también afectó
a la identidad, a la perspectiva que Noemí tenía de sí misma, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda parte. La falsa identidad del creyente bajo una perspectiva propia. Dice, versículo 20, hablando de Noemí. Y ella les respondía, dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai, que significa ahí el Todopoderoso. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Noemí era su nombre, que significa placentera, que significa dulzura. Pero ella dice, ahí, después de haber escuchado a las mujeres murmurar de ella, que todos la están señalando y todos la están mirando, no para darle la bienvenida, sino solamente para hablar en contra de ella. Todo eso, hermanos, afecta a Noemí para que Noemí diga, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Así que Noemí en su aflicción cambia de identidad. Cambia de lo que es a lo que dicen los demás. Y de lo que dicen los demás se hace a lo que ella piensa de sí misma. Mara, hermanos, significa amarga o amargura. Así que está diciendo, no me llaméis placentera o dulzura, sino llamadme Mara, ¿no? Llamadme amargura o amarga. Las palabras de Noemí aquí están cargadas de amargura y reflejan frustración, reflejan cansancio y también autocompasión que siente por ella misma. Considera que su propio nombre, placentera o dulzura, no le conviene. Sus palabras le dan la razón. Da testimonio público ante las mujeres de su amargura a causa de la mano de Dios que ha estado contra ella. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Noemí cita aquí, hermanos, 4 argumentos para explicar su resentimiento contra Dios. O mejor dicho, expresa de 4 formas la queja que ella tiene contra Dios. Su primera queja, hermanos, es que ella se encuentra llena de amargura. Nada de dulzura ni placentera, sino que ella está amargada, se encuentra llena de amargura. En segundo lugar, explica la causa de su amargura. Ha vuelto con las manos vacías, sin parientes ni posesiones. Ella dice que lo ha perdido todo, y es a causa de eso que está su amargura. En tercer lugar, ella comprende que está bajo el juicio divino. Que está bajo el juicio divino y Dios ha dado testimonio en su contra. Dios ha testificado, pero en su contra. No a su favor, sino en su contra. En cuarto lugar, piensa que está bajo castigo debido a ese juicio. Ella está afligida, dice. Ahora, en estas 4, su queja manifestada en 4 formas, ¿ya? Podemos ver que ella repite la idea de que Dios es el autor de sus males. Eso es lo que está expresando. Dios es el autor de todo lo que me está pasando. El trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Vacía me ha hecho volver el Señor. El Señor ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. Y se va refiriendo a Dios. Por Él estoy así. Yo estoy en aflicción. Yo estoy en amargura. Yo estoy vacía. El Señor ha dado testimonio contra mí. Y le echa la culpa a Dios. Y más antes, inclusive en el versículo 13, dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ahora, hermanos, esa es una reacción
normal de las personas, pero también incorrecta. Esa es una reacción normal, pero incorrecta de todos. Siempre vamos a echar la culpa a otros, pensando que toda la culpa lo tiene el otro, o toda la culpa lo tiene Dios. Noemí echa la culpa a Dios por todo, como si ella no hubiera hecho nada malo. ¿Quién fue la que migró a Moab? Pero Noemí, como está ensegada, está en sufrimiento, ella solamente le echa la culpa a Dios. El Señor y el Señor. Todo lo que me está pasando es por culpa del Señor. Es la culpa de Dios. Algo que podemos apreciar aquí, hermanos, es que a pesar de los reclamos de Dios, Noemí puede ver la mano de Dios. Puede ver la mano de Dios. Hermanos, eso es importante, ¿no? Nosotros podemos conocer a Dios. Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios es inmutable, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y así podemos mencionar todo el carácter de Dios. Pero una cosa es el conocer. Noemí conocía, dice Dios todopoderoso, el Shaddai, el yo soy, el Yahvé. Noemí conocía, pero no lo estaba llevando a la práctica. Hermanos, a veces esa es la forma que Dios quiere que nosotros volvamos al Señor, a través del sufrimiento. Yo les decía en anteriores predicaciones que siempre va a ser mejor recibir de cualquiera de la mano de Dios. Dios con una mano nos puede dar bendición, pero con otra mano nos puede dar pruebas. Siempre, hermanos, tenemos que buscar, querer, anhelar recibir de cualquiera sea de sus manos, pero recibir algo de parte de Dios, a no recibir nada. A no recibir nada. Y Noemí comprende que no vive en un mundo gobernado por el azar y la suerte. No era casualidad lo que estaba pasando Noemí. Todo tenía sentido, todo tenía un propósito. Yo les decía, todo pasa porque es causalidad de Dios. Así que no pueden, o hermanos, nosotros no podemos decir, tampoco Noemí puede decir, qué mala suerte que tengo yo. Cuando, hermanos, pasamos algo tal vez negativo y decir, qué mala suerte que tengo. ¿Por qué eso me tiene que pasar a mí? O cuando algo bueno nos pasa y decir, ay, mucha, qué buena suerte que tengo. Nosotros, hermanos, no vivimos una vida o en un mundo gobernado por el azar o por la suerte, sino vivimos en un mundo guiado por Dios. Y todo lo que pasa tiene un sentido, tiene un propósito en el plan de Dios. Nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí. Y ese es el pensamiento que deben tener todos los creyentes y todas las personas también. Hermanos, también hubiera sido mejor reconocer para Noemí la soberanía de Dios, la soberanía divina, con espíritu de fe, confianza y arrepentimiento. Eso es lo que faltaba a Noemí, fe y confianza en el Señor. Ella, Noemí, había vuelto con vergüenza y la angustia que siente también delante de sus compatriotas, delante de otras mujeres. Y con plena sinceridad, en su primera afirmación, reconoce su resentimiento. Se encuentra ella llena de amargura. Aquí Noemí menciona al Shaddai, al Todopoderoso, para referirse a Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. El nombre que contempla a Dios como el proveedor y el guiador de su pueblo, el Shaddai. Ella dice, no me llaméis Noemí, yo estoy amargada,
porque el Señor me ha afligido. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto vacía. Bueno, me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora es interesante, hermanos, la frase que dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿No? La pregunta es, ¿realmente Noemí volvió vacía? Y algo que es interesante también aquí, hermanos, es que cuando Noemí se fue, cuando Noemí según ella dice que estaba llena porque tenía su esposo y sus 2 hijos, ella se fue llena cuando Belén estaba vacía. No había pan en Belén. Belén estaba vacía, pero Noemí estaba llena. Ahora se invierten las cosas. Noemí está vacía y Belén está llena y tiene que regresar. Ahora lo cierto es que Noemí se fue con marido e hijos, pero ha vuelto sin ellos. ¿Qué es lo que aprendemos también aquí, hermanos? Nuestra tendencia, mi tendencia, hermanos, y la tendencia de ustedes, es que cuando nosotros tenemos mucho, cuando, hermanos, nos va bien a nosotros en nuestra vida, cuando usted está, en otras palabras, lleno, se olvida de Dios. Nos olvidamos de Dios. Esa es la tendencia normal de nosotros, de las personas. Tenemos trabajo, tenemos riqueza, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos felicidad, en otras palabras, nos olvidamos de Dios. Cuando nos sentimos llenos, nos olvidamos de Dios. Hermanos, si nosotros pensamos, y siendo sinceros cada uno de nosotros, para nosotros mismos y delante del Señor, ¿qué pasa cuando usted toma buenas decisiones y le va bien? Imagínense en alguna circunstancia de su vida en el que ha tomado una buena decisión y le va bien. ¿Sobre quién crece la confianza? ¿Sobre Dios o sobre nosotros? ¿Saben, hermanos? Naturalmente crece sobre nosotros. Y decimos, pucha, he tomado una buena decisión. Es que Dios me ha dado ese don. ¿Ustedes han escuchado esos comentarios? O tal vez lo hemos dicho. Es que Dios me ha dado ese don. Yo sirvo para aquello. Es que yo nací para esto. O yo nací para los negocios. O sea, los negocios están en mi sangre. ¿No? O el comentario de decir, es que yo tengo cabeza para eso. ¿No? Yo soy bueno en aquello. Y cuando nos va bien, es así. ¿Cuántas veces en el trabajo yo pensando, pasa aquello, ¿no? Cuando algo sale bien, como tú habías propuesto, dice, no, es que yo soy bueno en eso. Y empieza a crecer la confianza en nosotros mismos. Hermanos, la tentación siempre va a estar. La tentación siempre va a estar ante nosotros. De que si nos va bien, nuestra confianza en nosotros mismos va a aumentar. Pero si nos va mal, no es que nos echamos la culpa a nosotros, sino le echamos la culpa a otros. Hermanos, todo lo bueno que nosotros podemos hacer, todo lo bueno que podemos conseguir, es solamente por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Pero todo lo malo que tú puedes conseguir es por nuestra culpa. Así que todo lo malo que nosotros podamos conseguir es nuestro. Nosotros somos responsables. Pero todo lo bueno que nosotros podemos hacer y decir no es nuestro, sino es de Dios. Pero Dios tiene misericordia. Y hermanos, ¿saben? Dios utiliza, hermanos, el dolor. Hermanos, escuchen, ¿no? Dios utiliza el dolor como un instrumento para volvernos a Dios. Dios utiliza el dolor, el sufrimiento, como un instrumento para volvernos
a Dios. El sufrimiento sería un instrumento para llevarnos a Él, para llevarnos a Dios. Noemí dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y algo que también podemos considerar aquí en esta frase es que Noemí, yo les decía hace un momento, Noemí realmente volvió vacía, como ella piensa. Yo me fui llena, pero ahora estoy vacía, no tengo nada. Pero ¿con quién volvió Noemí? Con Ruth. Y podemos responderle, ¿realmente volvió vacía? No. Volvió con Ruth, su compañera fiel. Eso es lo que significa Ruth, compañera, amiga fiel. Ella estaba viendo desde una perspectiva humana solamente. Y ella decía, yo lo he perdido todo. Pero si uno, hermanos, ve desde una perspectiva bíblica, podrá apreciar el plan de Dios. Ruth era importante. Cuando Noemí decía, no me sigan a mí, yo no tengo nada que ofrecer. Y la anterior semana nos preguntábamos, ¿realmente no tenía nada que ofrecer Noemí? Ella decía, no, porque estaba viendo desde una perspectiva humana. Y decía, no tengo nada. Como aquí también está diciendo, yo me he vuelto vacía. Y podemos preguntarnos, ¿realmente no podía ofrecer nada a Noemí? ¿Cuál es lo contrario de nada? Todo. Y a veces cuando nosotros vemos, hermanos, desde una perspectiva bíblica, podemos sentir y conocer aquello. Noemí tenía todo que ofrecer, porque ¿qué es todo? Dios. Noemí tenía su Dios, el yo soy, el Dios verdadero, y podía ofrecerle al Dios verdadero a Ruth. Lo tenía todo. Aquí ella dice, yo estoy vacía, yo volví vacía. Pero no es así, volvió con Ruth, ganó una nuera, ganó una hija más. Eso era mirar desde una perspectiva bíblica. Nosotros lo podemos hacer en la historia de Ruth, en la historia de Noemí. Pero Noemí en ese momento, en medio de su aflicción, no podía ver. Ella estaba cegada, no podía ver más allá de lo que había detrás del muro. Decía, yo estoy aquí sola, en estas 4 paredes. No tengo nada. Pero detrás de estos muros había mucho más de lo que Dios tenía preparado. Ruth era importante. Muchas veces, hermanos, nosotros vivimos así, viendo las cosas desde una perspectiva humana, diciendo, perdí a mi hijo. Pero el Señor nos diría, pero tienes a tu esposo, tienes a tus otros hijos. Podemos decirle, estoy enfermo, pero es Dios mismo quien nos da los recursos para recuperarnos. Cualquiera sea nuestra queja delante del Señor, decir, no tengo trabajo, tengo problemas, mis hijos tienen problemas, mis papás tienen problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor. Ir al Señor. Porque Él nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. Hermanos, nosotros no podemos solamente mirar desde una perspectiva humana. Porque lo que vamos a ver es eso. No hay esperanza. Nosotros tenemos que ver más allá. Y tenemos que creer que hay un propósito detrás de eso. Que hay algo que yo no puedo ver que hay detrás de estos muros. Pero hay algo. Dios tiene preparado. Todas las cosas que me ocurren, Dios los hace para mi bien. Si yo no lo voy a poder ver, los creyentes, nuestros hermanos que vivieron en el Antiguo Testamento, murieron así, murieron con fe. No habían visto a Cristo crucificado, pero ellos vivieron así, esperando aquello. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Esta afirmación, hermanos, es igualmente sorprendente. Noemí reconoce que detrás de las circunstancias difíciles debe estar la desaprobación de Dios. Por alguna razón me pasa esto. Dios no está contento con ella.
aunque ella no especifica la causa de su descontento, ¿no? En un lenguaje jurídico, Jehová dice, ha dado testimonio, ¿no? Donde está un juez, los testigos, dice Jehová ha testificado, ha dado testimonio contra mí. La implicación parece ser que la estancia en Moab, el tiempo que han vivido en Moab, el ir a Moab, no tenía la aprobación de Dios. Y la familia estaba cosechando las consecuencias. Hermanos, si nosotros cometemos un pecado, vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pagar las consecuencias. Una cosa es cuando nosotros pecamos, pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Pero ese pecado va a conllevar también consecuencias, las cuales nosotros vamos a arrastrar. Nos van a afligir a nosotros. Van a causar daño en nuestra familia. Y el Todopoderoso me ha afligido, versículo 21. Con esta última afirmación, Noemí vuelve a explicar con toda sencillez a sus vecinas que está en gran angustia. El Todopoderoso, el Shaddai, le ha afligido. Noemí se cambió de identidad, de Noemí a Mara. ¿Por qué? Porque estaba viendo desde una perspectiva equivocada, pensando que las cosas que me ocurren definen mi identidad. Pero no es así. Hermanos, nuestra identidad no está en algo que hagamos o dejemos de hacer, o en algo que digamos o dejemos de decir. No está en lo que me ocurra o no, sino está en Dios. Es Dios quien determina mi identidad. Y para ver aquello, nosotros vamos a irnos al versículo 22, ¿no? Y vamos a hablar acerca de Ruth. La verdadera identidad del creyente bajo la perspectiva de Dios. Versículo 22. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Para hablar, hermanos, de la verdadera identidad de un creyente bajo la perspectiva de Dios, es aquella identidad que Dios le da a Ruth, que siendo, dice, moabita, llegó a ser parte del pueblo de Dios. La gracia de Dios alcanzó a la moabita para ser israelita espiritualmente. Dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega, de la cebada. Y no solamente, hermanos, aquí podemos ver que llegaron, dice que al comienzo de la siega de la cebada. No vamos a ahondarnos mucho en eso, pero también tiene relación, ¿no? ¿Cuán importante era que llegaran en ese tiempo? Porque si no hubiera sido en ese tiempo de la siega de la cebada, Ruth no hubiera conocido a Boaz. No hubiera levantado las sobras, en otras palabras, del campo de Boaz. Si no hubiera pasado eso, no hubiera pasado el matrimonio, no hubiera pasado Obed, el hijo, y así. Era importante. Pero no solo sería, dice, el inicio de la siega de la cebada, sino que era el inicio de una nueva vida con Dios. Era el inicio para Ruth, era el inicio de una nueva vida con Dios, con el Dios de Israel. El inicio de ser parte de la genealogía del Salvador. Noemí habla del Todopoderoso en sus juicios, ¿no? Pero no es consciente de una providencia de parte de Dios que es benigna en el gobierno de Dios mismo sobre la tierra. Que el autor para nosotros quiere que entendamos. Dios está ahí, pero por la providencia de Él nos presenta estas cosas, o sean aflicciones, o sean dificultades, o sean problemas. Pero dice que es por la providencia de Dios. Y Noemí sabía aquello. Y por eso dice el Todopoderoso. Dios, Jehová, lo ha hecho. En medio de la angustia, hermanos, nosotros podemos, en medio de la aflicción, podemos recordar
que Dios es soberano. Lo podemos hacer. Que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero hay tres cosas, hermanos, que debe producir el sufrimiento y la aflicción. Son tres cosas que tiene que producir el sufrimiento en nuestras vidas. Y son tres cosas que tenemos que buscar. Uno es examinar nuestras vidas. Si estamos pasando una aflicción, un sufrimiento en nuestra vida, en primer lugar tenemos que examinar nuestras vidas. Si esto que me está pasando, si esto que me está aconteciendo es una prueba o es una disciplina por algo que he hecho de parte de Dios. Yo puedo decir, no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo predico. Pero si el Señor me quitara a uno de mis hijos o a mi esposa, yo diría que es una prueba. Pero si yo hago algo malo, yo peco delante del Señor y llegan aflicciones, sufrimientos a mi vida, puede ser o es una disciplina de parte del Señor. Pero cualquiera sean esas cosas, yo tengo que examinar y rendirme delante del Señor. Hermanos, la segunda cosa que tiene que producir un sufrimiento o la aflicción es conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Yo tengo que conocer a Dios, el carácter de Dios. Esas dos cosas podemos ver en Noemí. Noemí examina su vida y ella dice, ella tal vez desde una perspectiva humana no puede ver, ¿no? Todo le echa la culpa a Dios. Pero desde una perspectiva bíblica nosotros podemos ver que no. Era una disciplina por parte de Dios, porque se habían rebelado en contra del Señor. Y Noemí aquí reconoce a Dios Todopoderoso. Incluso cuando habla con sus nueras, no dice solamente un Dios o queremos que te bendiga. Cuando Noemí bendice a sus nueras para que se vayan a Moab, a su pueblo. No es que dice que queremos tu Dios te bendiga, no. Sino dice el yo soy, el Yahvé te bendiga. Noemí menciona soberano, bueno, no menciona, sino que reconoce la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, y solamente por conocimiento. En tercer lugar, hermanos, la tercera cosa que tiene que producir el sufrimiento, o nos debe llevar el sufrimiento, es a tener esperanza y a tener un propósito. Lo que me está pasando a mí no es el fin de algo, sino puede ser el inicio, o el medio, o el camino para algo. Esa es la esperanza que debe llevarnos el sufrimiento, que debe llevarnos a examinar nuestra vida, pero también a conocer a Dios, pero también a tener esperanza en aquello que me está pasando. No es el fin esto, sino que a través de esto Dios quiere conseguir algo. A veces dentro del plan de Dios, hermanos, la aflicción es la tierra fértil para que el Evangelio pueda ser sembrado, pueda crecer y pueda producir. Hermanos, la aflicción, dentro del plan de Dios, hermanos, la aflicción, el sufrimiento, aquello que nosotros no queremos que nos visite, la aflicción es la tierra fértil para Dios, para que Dios siembre ahí el Evangelio. ¿Cuántos de nuestros hermanos, no solamente aquí en la iglesia, o en otras iglesias, otros hermanos en Cristo, cuántos llegaron al cristianismo porque estaban enfermos de cáncer? ¿Cuántos han llegado al cristianismo cuando tenían problemas? Cuando lo habían perdido todo, cuando tenían escasez. Si tú eres padre o madre y estás enfermo o enferma, y uno puede decir,
Como creyentes nosotros podemos reclamar, mira, tengo una enfermedad, pero quién sabe si Dios va a utilizar tu enfermedad, las aflicciones que pasen en tu familia para que tus hijos puedan llegar a la salvación. Hermanos, es así como Dios va obrando. No es el patrón. Dios es tan grande que Dios salva a las personas de diferentes maneras, pero por medio del Evangelio, pero en diferentes circunstancias. Otro solamente puede ser escuchando la palabra tal vez en la escuela dominical o en la predicación central, o a veces cuando los padres quieren que sus hijos se conviertan, los padres tienen que pasar por sufrimientos y calamidades para que los hijos vean el testimonio de sus padres. ¿Por qué se convirtió Ruth? Porque vio y escuchó un testimonio por parte de Noemí. Y el testimonio, hermanos, nuestro testimonio es importante. Es importante. Si yo quiero que mis padres sean salvados, ¿cómo yo me comporto como hijo? Ya les he predicado el Evangelio. Pero aún ellos no quieren venir a la iglesia, no quieren venir al Señor. Cuando mis hijos, quiero que ellos se conviertan. A veces, hermanos, Dios va a utilizar la aflicción, porque son tiempos de fertilidad para que el Evangelio pueda ser aceptado. Es así como se presenta el Evangelio. Que tenemos que estar en la oscuridad para poder apreciar la luz del Evangelio. Si no estamos en la oscuridad y estamos en claridad, no vamos a poder apreciar la luz del Evangelio. Pero si estamos en densa oscuridad, donde no sabemos a dónde ir, ahí la luz es apreciada. Y a veces Dios va a hacer eso. Dios va a hacer que entres a un cuarto oscuro para que ahí Dios te presente el Evangelio y tú puedas amar el Evangelio. Noemí sabía lo que había pasado, que lo que estaba pasando era parte de la disciplina de Yahvé, de Jehová. Noemí sabía que Shaddai, el Todopoderoso, le había afligido, pero le faltaba la tercera cosa, esperanza. ¿Cuál es la esperanza de Noemí? Que no pudo visualizar en ese momento. Si Elimelech no los hubiera llevado a Moab, su hijo Mahlón no se hubiera casado con Ruth la Moabita. Si Mahlón no hubiera muerto, Ruth no hubiera acompañado a Noemí. Si Ruth no hubiera acompañado a Noemí, no hubiera conocido a Boaz. Y si no hubiera conocido a Boaz, ahí recogiendo en su campo, no se hubiera casado más adelante con él. Y si Boaz y Ruth no se hubieran casado, no hubieran tenido un hijo que se llamaba Obed. Y si este Obed no hubiera nacido, no hubiera venido otro de su linaje que se llamaba Isaí. Y si este Isaí no hubiera nacido, no hubiera venido un hombre reconocido por Israel, el más grande, David. Hermanos, nosotros podemos entender eso. O sea, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué tuvo que pasar aquello? El sufrimiento de Noemí. Y ella decía, estoy vacía, no tengo nada. Pero detrás de eso estaba Dios orquestando toda una historia, la genealogía misma del Salvador. Obed a Isaí, Isaí a David. Y del linaje de David, hermanos, ¿saben quién viene? Cristo. Hermanos, ustedes pueden ver cómo esta historia ha pasado 3000 años atrás para que a través de ese linaje, de muchas manchas, dificultades, tuvo que venir el Salvador para nuestras vidas. Hermanos, es así como el Evangelio nos da esperanza. No se trata de mí, hermanos. No se trata de mi historia o de tu historia o la historia de ustedes, sino es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Jesús, tu hermanos, tuvo que pasar por la aflicción también,
por el valle del sufrimiento para darnos la salvación. Si nuestro Salvador pasó por la aflicción más grande por nuestro pecado, en la cruz Jesús sufrió el desamparo de Dios, de su Padre. Noemí sufrió el desamparo de su esposo y sus hijos. Jesús sufrió el desamparo del Dios eterno, creador de todas las cosas. Jesús sufrió el desamparo de Dios para que nosotros pecadores podamos ser amparados por Dios, para que podamos ser refugiados bajo las alas del Redentor. No hay mayor sufrimiento que pasemos en esta tierra que sufrir el desamparo de Dios eternamente. Hermanos, no hay mayor sufrimiento que pasemos en esta tierra, sea cualquiera sea la aflicción, en esta tierra, que sufrir el desamparo de Dios eternamente. Amigo, amiga, si tú no eres creyente, porque no te has arrepentido de tus pecados y no has creído en Jesús como el único Salvador, eso es lo que te va a pasar. Tú sufrirás el desamparo más grande de Dios en el infierno eternamente. Si hay alguien aquí que no conoce todavía al Señor, que no ha creído, que Dios no ha obrado en su corazón, esta persona va a sufrir el desamparo más grande de Dios que en el infierno, que es eternamente. No esperes el sufrimiento para venir a Dios, porque probablemente el sufrimiento te aleje más y puedas endurecerte o endurecer más a tu corazón. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Jesús que te cambie y que te dé un nuevo corazón. Un corazón que crea y confíe en Él. Un corazón que aborrezca el pecado. Y así como la gracia de Dios alcanzó a una extranjera moabita, puede también alcanzarte a ti para llegar a la salvación, para llegar a ser parte del pueblo de Dios. No esperemos llegar o venir al Señor cuando ya seamos mayores, porque probablemente el tiempo no nos alcanza. Venir a Jesús es una decisión muy valiente, pero lo tenemos que hacer cuanto antes, porque es la mejor decisión que uno puede tomar. ¿De qué sirve ganar todo el mundo? ¿De qué sirve tener todas las cosas que tenemos en este mundo si vamos a perder nuestra alma? ¿De qué sirve ganar cosas en este mundo si al morir no vamos a llevar nada con nosotros? Hermanos, lo más importante es la parte espiritual. Hermanos, así como el desamparo que sufrió una mujer de Israel, vino el Salvador. Así como por el desamparo que sufrió una mujer en Israel, vino el Salvador sufrió el desamparo más grande para traer salvación a un pueblo. Quisiera repetirles esto. Así como por el desamparo que sufrió una mujer en Israel, vino el Salvador sufrió el desamparo más grande para traer salvación a un pueblo. Así que mi sufrimiento, tu sufrimiento, si bien no vendrá el Salvador, pero puede ser el medio por el que el Salvador salve a uno o muchos de su pueblo. El sufrimiento no define nuestra identidad. Las personas no definen nuestra identidad. Nosotros mismos no podemos definir nuestra identidad. Porque cambiamos de sentimientos, cambiamos de emociones. Un día estoy feliz, pero un día estoy triste. Es fluctuante aquello. El contexto en el que vivo no cambia o no define mi identidad. Ruth fue gentil. Yo, mi identidad como Joel, por ejemplo, soy gentil. Cada uno de ustedes, hermanos, son gentiles. Ronald es gentil, Francis es gentil, Pablo es gentil. Cada uno de ustedes es gentil. Esa es nuestra identidad.
los que estábamos fuera del pueblo de Dios, cuando no éramos pueblo, dice el apóstol Pedro, ahora somos pueblo. Cuando en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Pero Dios en Cristo Jesús nos cambia de identidad. Y esa es la identidad que vale, hermanos. De ser gentiles hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios, israelitas espiritualmente. Esa es nuestra identidad, ser creyentes. Ser creyentes. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Las cosas materiales no definen quiénes somos. Mi carrera, mi profesión, mis posesiones, mi familia no va a definir quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque un día lo tenemos y un día no lo tenemos. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Pero sea el nombre de Dios bendito. Es así, hermanos. Todas las cosas que nosotros tenemos es solamente por la misericordia de Dios. Lo único que no va a cambiar, ni siquiera el pecado, es nuestra identidad que el Señor nos ha dado de ser hijos de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros nos sintamos desamparados, cuando sentimos que estamos solos en este mundo, cuando nuestros padres nos pueden abandonar, cuando nuestra familia más cercana nos puede abandonar y está en contra de nosotros, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos problemas en el matrimonio, cuando mis hijos están en problemas, cuando mis papás están en problemas, algo que no va a poder quitar el pecado es el gozo de mi salvación. Hermanos, nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Señor. Así como Ruth, ella por seguir al Señor lo dejó todo. Y no solamente se refiere a dejarlo todo de cosas materiales, sino también de comodidades, para obedecer al Señor. Y si yo, para obedecer al Señor, yo tengo que dejar muchas cosas, también tengo que dejar mis gustos. Tengo que dejar mi comodidad para seguir al Señor. Muchas veces de nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, buscando nuestra felicidad. Y nos encerramos en las cuatro paredes de nuestra vida. Y no vemos más allá de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Esa es la verdadera identidad. Yo soy del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Dios es mi Dios. ¿Qué me puede faltar? Si Dios es mi Dios, ¿qué me puede faltar? Hermanos, piensen en eso. Si Dios es tu Dios, ¿qué te puede faltar? Él lo hace todo bueno. Él es bueno y todo lo hace bueno. Así que no llamemos malo a lo que Dios lo llama bueno. No lo llamemos malo al sufrimiento si Dios ve que eso es bueno para mí. Es difícil aceptar, pero es lo que Dios quiere. Es difícil aceptar en esos tiempos, pero eso es lo que Dios quiere. Y si vamos a morir sin saber lo que Dios tenía preparado para mí, pues moriremos, pero confiando en el Señor. Morir confiando en el Señor, que vivir deshonrando, desconfiando en el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a confiar en Él en medio de cualquiera sea nuestra aflicción, sea grande o pequeña, pero confiemos en el Señor y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios eterno, Dios grande, misericordioso, bondadoso, tú que eres fiel, Señor. Tú no eres fiel por fundamento de tu fidelidad, no es nuestra fidelidad. No eres fiel porque nosotros somos fieles,
sino que tú eres fiel a pesar inclusive de nuestra infidelidad. Señor, te agradecemos, porque tú no eres como nosotros, tú eres otro. Tú eres otro, diferente, muy diferente a nosotros. Nosotros somos pecadores, somos fluctuantes, somos mutables, cambiamos de parecer, pecamos en contra de ti. Cuando decimos no volverlo a hacer, nuevamente caemos, Señor. Pero aún así, Señor, tú nos amas, Señor. Y como muestra de tu amor, a veces tú nos disciplinas para hacer lo bueno para nosotros. Tú a veces lastimas, Señor. Así como alguien que cura una herida, Señor, tiene que lastimar para que sea sanado, Señor. Tú a veces tienes que hacer aquello, Señor, y a veces nosotros no entendemos por qué. Como aquel niño, Señor, cuando se le lleva al médico y llora porque piensa que los doctores le lastiman, sin embargo, es para nuestro bien, es para nuestra salud. Señor, es muy difícil poder pensar, Señor, así. Para nosotros como hombres es muy difícil pensar que las aflicciones y las necesidades son parte de nuestro bien, es parte de la vida cristiana, Señor. A veces nosotros pensamos que como venimos a la iglesia, como hacemos lo bueno, merecemos solamente las cosas buenas de parte de ti. Enséñanos, Señor, a amarte, a confiar en cualquiera sea nuestra situación. Pero siempre, Señor, en tu misericordia te rogamos en esta hora, cada uno de nosotros, que tú siempre nos des de tu mano. Sea de tu mano derecha o de tu izquierda, Señor. Sean bendición o pruebas, pero danos siempre, Señor. No nos desampares, no nos dejes, Señor. Tu palabra dice que aquellos a quienes tú amas, Señor, tú los disciplinas. Y es lo que queremos, Señor, que tú hagas con nuestras vidas. Aquí está tu pueblo, Señor, y yo te ruego por cada uno de ellos. Porque sé que cada uno de ellos está pasando por cosas que son difíciles, Señor, de llevar. Unos son enfermedad, otros son problemas económicos, problemas matrimoniales, otros tienen problemas con los hijos tienen problemas con los padres, algunos tienen problemas con sí mismos, con su carácter. Señor, nos presentamos delante de ti porque tú conoces nuestra aflicción, tú conoces nuestra necesidad. Y te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia, Señor, sobre nosotros. Tu gracia nos alcance a nosotros. La ley del pecado hace que nosotros podamos caer hasta lo más profundo por nuestra naturaleza. Pero tú no permites la caída, Señor, por tu misericordia. Tú nos sostienes, Señor, y te agradecemos. Pero a veces estamos tan cegados en nosotros mismos, siendo tan egoístas, que confiamos en nosotros mismos y nos agradecemos a nosotros mismos, Señor. Señor, permítenos a ver las cosas desde una perspectiva bíblica, de ver más allá de lo que nosotros podemos ver, que tu palabra nos dice. Que mi vida, Señor, no es importante en esta vida. La vida de mis hermanos es lo más importante. Cada uno de nosotros podemos pensar de esa manera. Yo quiero dar mi vida por los demás. Si todos pudiéramos pensar así, Señor, realmente tendríamos una iglesia que te pueda exaltar sobre todas las cosas, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar, de ver las cosas, Señor.
Y te ruego que tú nos bendigas en este día, en todas las actividades que vayamos a hacer con nuestra familia. Bendice a aquellos que están delicados de salud, como los que hemos estado orando, Señor. Nuestro hermano Fran Choque López. Te pedimos, Señor, por él, para que tú sigas ayudándolo, Señor. Haz que todo lo que hemos dicho, permite, Señor, que él pueda ver las cosas desde una perspectiva bíblica, que su sufrimiento tiene un propósito, Señor. Y si tú a través de ese sufrimiento quieres salvar la vida de sus familiares, de sus hijas, Señor, te rogamos que lo hagas, Señor. Si tú quieres aumentar más fe en ellos, que realmente ellos no pueden confiar en nada de este mundo y solamente en ti, te rogamos que tú lo hagas, Señor. También, Padre, te queremos pedir por nuestro hermano Pastor Condori, Señor, para que tú le asistas, le suplas lo que él necesita, Señor, aún en la vejez, Señor. No permitas que él pueda sentir desánimos, al contrario, él pueda estar animado, Señor. No tiene vista, no tiene tal vez oídos para escuchar, pero con toda su mente él pueda glorificarte y honrarte, Señor, por todo lo que él conoce de tu palabra y en todo el servicio que él ha dado a tu iglesia, en los lugares donde tú lo has puesto, Señor, a través de su vida. Padre, también te pedimos por la mamá de Marcelino, Señor. Nos alegramos, Señor, cuando la vemos aquí los domingos y la obra que tú has hecho, Señor, para con ella. Sabemos, Señor, y reconocemos que no son los médicos, no son los medicamentos, no son los instrumentos, no es nada, Señor, realmente eres tú el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos provee las cosas en su momento y a su tiempo, Señor. Te agradecemos porque ella ahora está congregándose con nosotros. Te rogamos que tú puedas obrar también en ella, Señor. Señor, gracias, Señor, porque en cada instante de nuestra vida podemos ver tu gracia para con nosotros. El hecho de poder estar aquí es solamente por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Padre. Yo te ruego que tú bendigas a cada uno de los que está aquí, Señor. También bendice a mis hermanos, Señor, que en estos días van a estar volviendo a La Paz, los que viajaron, Señor, a Santa Cruz. Bendícelos, guárdalos, Señor, en su viaje. El próximo domingo, Señor, nuevamente tú nos puedas reunir, Señor, a nosotros en este lugar para recibir lo que más necesitamos, tu palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos las cosas. Amén.